Bien, la conferencia de hoy se centra en comprender en profundidad las causas y los orígenes del Holocausto, ¿no? Para conseguirlo, decía Paul ayer, decía que es necesario descender hasta el infierno, ¿no? Es decir, para poder entender lo que ocurrió allí, que es un camino, pero no es un camino agradable, pero ese camino hay que recorrerlo, ¿no? Si queremos entender el Holocausto, ¿no? Y ese amargo y largo viaje al infierno de Auschwitz, creo que desde el punto de vista cultural lo vais a disfrutar hoy, ¿eh? No se puede disfrutar, supongo, de ninguna otra manera, ¿no? Pero desde el punto de vista cultural, del conocimiento y de la comprensión del ser humano, hoy yo creo que vamos a trabajar o vais a disfrutar de él, ¿no? Como siempre que se escucha a Paul, va a ser un viaje de conocimiento apasionante, ¿eh? O sea que yo creo que lo vais a agradecer haber venido hoy aquí, ¿no? Bien, tenemos este inmenso privilegio de contar con uno de los mayores, si no el mayor experto mundial en la educación para el Holocausto. Paul Simon es comisario de la exposición de Auschwitz, o sea que gran parte de lo que veis en la sala o habéis visto en la sala tiene mucho que ver con el trabajo de Paul. Es Paul Salmons, perdón, que se me va la L siempre. Aparte de comisario, es también el director de programas del Centro de Educación para el Holocausto del University College de Londres, y tiene una trayectoria profesional en que ha participado en muchos proyectos relacionados con la educación y el Holocausto, ¿no? Y entre otros, por citar uno, y ya me callo, que seguramente estaréis esperando ya que lo deje, entre las muchas de sus trabajos, me gustaría destacar que él ha realizado para la ONU, en el marco del programa para la preparación del Día Internacional de Recuerdo del Holocausto, el manual básico de cómo enseñar el Holocausto, pues es el autor principal, es Paul, ¿no? Muchísimas gracias por esa amable introducción y muchísimas gracias a todos por ceder esta tarde de vuestro tiempo libre para venir aquí a estar con nosotros esta tarde. Estupendo, la presentación ya está, eso ya es un descanso, saber que está siendo proyectada. El título que he escogido para esta tarde es Dibujando o mostrando Auschwitz con imágenes, y me gustaría empezar a unos cuantos centenares de millas de Auschwitz, que es la escena que está por debajo de una historia de hadas en las montañas de Harz, que está muy lejos de Auschwitz. Ahí es donde los niños que escuchaban las historias de Rapunzel, de la Caperucita Roja, de Rumpelstiltskin, historias que seguramente vosotros también leísteis cuando erais niños. Bajo esas montañas, a día de hoy, hay serpientes que hacían túneles y eran los prisioneros de los campos nazis Dormittelbaum, que eran los que hacían esos túneles. En aquella época, en los años 30, todos esos soldados franceses, franceses y rusos tuvieron que hacer un montón de túneles para el esfuerzo balístico alemán, lo que ellos llamaban las armas de la venganza, las V2. Cuando esos cohetes fueron lanzados a través del Canal de la Mancha, trayendo muerte y destrucción a las calles de Londres, la guerra ya se había convertido inexorablemente en una situación en la que Alemania perdería. Así que a medida que los aliados llegaban a Berlín, los SS se fueron introduciendo en las profundidades hacia el Reich y tuvieron que hacer que 35.000 presos hambrientos caminasen a rapidísimo ritmo con ellos, y miles de ellos fueron matados por el camino. Se les pegaba un tiro cuando estaban tan exhaustos que no podían mantener el ritmo. Cerca del pueblo de Gardelegen, miles de prisioneros, sobre todo judíos, fueron rodeados y metidos en un granero y quemados vivos. A principios de abril de 1945, Dormittelbaum
Estaba prácticamente desierto, con un silencio espantoso, rodeado por canteras donde 20.000 prisioneros habían muerto de cansancio, de enfermedades y de hambre. Cientos de cuerpos se encontraban todavía sobre el suelo de Dormitory Ground y al lado de los muertos había todavía algunos presos vivos. Eran los que estaban enfermos y se estaban muriendo, tan débiles que no podían seguir a los SS o simplemente porque los SS no tuvieron tiempo de matarlos antes de proceder a su retirada. Uno de esos enfermos era Lily Jacob, de 19 años. Ella se encontraba entre aquellos moribundos. Estaba enferma de tifus y débil por el hambre que tenía. Caía y entraba en un sueño inconsciente hasta que los gritos de alegría la despertaron fuera del campo. Con un gran esfuerzo, Lily fue arrastrando su cuerpo de la caseta en la que estaba durmiendo y salió al exterior. Cuando llegaron los primeros soldados americanos a aquel campo, parecía como que la tierra se movía y Lily se volvió a caer al suelo. Manos que no consiguió ver la llevaron con cariño a una barraca abandonada de los SS. Fue el frío lo que la despertó. Se despertó, se levantó, abrió un armario esperando encontrar ropas calientes, pero nada le preparó para lo que iba a encontrar allí, porque ante ella, en el fondo de aquel cajón, bajo algunos pijamas bien doblados, se encontraba este álbum de fotografías que vemos en la pantalla. Un álbum atado con una cubierta beige de lino. Lo sacó, abrió el álbum y descubrió que tenía más de 200 fotos cuidadosamente colocadas en el álbum. Fotos que se habían tomado el día en que ella misma y su familia habían llegado a aquel campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. A medida que iba dando la vuelta a las páginas del álbum, y Lily volvió a ver las caras de su familia perdida, la familia que ella había perdido. Sus hermanitos, que vemos aquí, Israel de 9 años y Zelig de 11 años. Fotos de sus padres, de sus tías, de los 4 primos, el rabino de Lily, sus amigos, sus vecinos. Y a medida que iba dando la vuelta a aquellas páginas, encontró incluso una foto de sí misma, mirando hacia sí misma, fuera del álbum. Esta es Lily aquí, en la primera fila, con otras mujeres que habían sido también inscritas en el campo con las cabezas afeitadas. Los brazos de Lily caen a sus lados, mirando hacia fuera del álbum. Estaba ahora viéndose a sí misma hacía 11 meses y hacía toda una vida. Lo que Lily no podía saber en ese momento es el valor personal que tendrían estas fotografías, que tenían esas últimas imágenes de su familia asesinada. Ese valor solamente sería igualado por otros álbumes de importancia histórica, porque este álbum que encontró por casualidad en aquella mesilla de noche podía haberse perdido perfectamente. Este álbum tiene la única serie de fotografías que se hayan encontrado que documentasen el proceso de asesinato en masa en Auschwitz, la llegada de los trenes, la selección de los que iban a trabajar y los que iban a morir, el camino hacia las cámaras de gas, imágenes en las que hacían la selección de las propiedades de los muertos y luego las fotos de los crematorios y de los hornos en su interior.
Las fotos descubiertas por Lily Jacob en ese momento están entre las más importantes del Holocausto. Un registro impresionante visual de los últimos momentos del transporte de los judíos húngaros en el verano del 44. Estas fotos tienen tanta importancia que han sido utilizadas como pruebas, como evidencias en los juicios tras la guerra. Han sido reproducidas en museos, en exposiciones de todo el mundo. Han sido publicadas de nuevo en infinidad de libros y artículos. Así que se han convertido en una fuente clave de cómo representamos el paisaje de Auschwitz. En documentales del Holocausto también encontraremos esa cámara buscando sentido, centrándose en pequeños detalles de la interacción humana, mirando la expresión de la gente en la cara o saliendo para tratar de darle una mayor escala. Los directores de Hollywood van incluso más allá. Ellos vuelven a copiar esas escenas que vemos en estas páginas de estos álbumes. Utilizan las fotografías para poder vestir y posicionar a sus actores cuando tratan de darle algo de autenticidad a sus películas ficticias, a sus historias ficticias. Y aquí están una vez más. Están aquí en nuestra exposición, no muy lejos de donde nos encontramos ahora, y ahora también en esta presentación, en este PowerPoint. ¿Qué es lo que tienen estas fotos que hacen que sean tan interesantes, que nos atraigan tanto? ¿Por qué son tan integrales, tan importantes para nuestra memoria colectiva del Holocausto? Para los teóricos de las películas como Roland Barthes, las imágenes fotográficas tienen un poder especial para mostrar la verdad, una calidad que viene, una calidad que se da por la forma en que han sido producidas las fotos. Tenemos otras imágenes del pasado, por supuesto, pero un cuadro o una pintura se hace mediante las pinceladas de una mano humana, pero esta escena tal y como está mostrada puede no haber, y las pinturas pueden no haber existido fuera de la imaginación del artista, pero en cambio una fotografía se crea mediante luz que sale de un objeto real o una escena real que pasará por una lente y por un material sensitivo. Por lo tanto, para Barthes, todas las fotografías son un certificado de presencia. Para que la fotografía misma haya existido, lo que vemos en esa fotografía tiene que haber existido también. E incluso sin esa teorización, sin leer a Barthes y a otros, nosotros mismos podemos sentir que cuando tenemos una fotografía en nuestras manos es como si de alguna forma estuviésemos mirando directamente desde una ventana hacia el pasado. Es como si tuviésemos un pedacito del tiempo, un momento congelado que sigue estando en el presente. Es como si tuviésemos el pasado en nuestras manos. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene ese poder la imagen fotográfica? ¿Por qué importa ese poder? Pues lo que yo sugiero es que, dado este poder y esta sensación de verdad que nos da la imagen, sentimos que sabemos algo acerca del pasado y pensamos que lo que pensamos del pasado, de alguna forma, se debe a lo que vemos en nuestra imaginación. La repetición de las fotografías de Lily Jacobs hacen que ahora eso domine nuestra imaginación colectiva, tanto de Auschwitz como del Holocausto en general, en gran medida. Pero ¿cómo de fiables son estas fotos? ¿Realmente nos describen ese pasado de forma fiable? ¿Cuán real es esta imagen? ¿Una imagen fotográfica, cualquier imagen fotográfica, nos muestra la verdad del pasado? ¿O es simplemente un momento congelado que forma parte de esa verdad?
es un punto de vista desde una perspectiva determinada que está siendo condicionado por el contexto de ese momento único, una fracción del tiempo entre otras muchas. Lo que vemos en estas fotos y lo que nos pueden realmente mostrar no tiene por qué ser lo mismo. A ver, no estoy diciendo que la noción central de BARTS no sea un certificado de presencia. Cada imagen nos muestra un momento que sí que existió. Ningún momento único puede realmente mostrarnos la complejidad de todo un pasado y sugerir que tenemos que tener en cuenta una observación, tenemos que tener en cuenta una observación de Susan Sontag que decía que cuando nos centramos demasiado en el momento retratado en una fotografía, evitamos poder dar una explicación histórica real. Hay que conocer el mundo, pero para ello tenemos que entender cómo funcionan las cosas, cómo se relacionan las unas a las otras con el tiempo. Y explicar un único momento no nos va a permitir conocer todo el mundo. Es imposible para nosotros comprender algo vivo estudiando un único átomo de su ser. Esto es una distorsión del pasado si nos reducimos a solamente este trocito del pasado conservado en una única foto. En otras palabras, aquí es donde vemos los límites de las fotografías como fuentes para comprender el pasado. Las fotografías no tienen ese poder explicativo porque solamente muestran momentos y no procesos históricos. Y como momentos únicos no pueden explicar la interconexión entre los acontecimientos. Si las fotografías son como átomos del pasado, al leer las fotografías necesitamos hacer un esfuerzo para ver más allá de ese momento congelado. Y lo que me gustaría hacer esta noche es considerar con ustedes no solamente lo que nos muestra una foto, sino preguntarnos qué es lo que nos desvela, para tratar de contextualizar cada imagen y tratar de hacer un vínculo entre una fotografía y la siguiente. Tratar de integrar estos momentos separados y aislados en una imagen mayor. Cada fotografía, por supuesto, nos muestra lo que un fotógrafo en concreto consideró importante. Cada fotografía se tomó por un motivo y cada una muestra una serie de intenciones, un propósito determinado. Así que hoy, esta es otra imagen del álbum. Así que hoy vemos a Auschwitz desde el punto de vista del fotógrafo, a través de su lente. Y esto muestra una actitud y una relación con los acontecimientos que han sido mostrados. Lo que quiero sugerir es que si pensamos en esa relación entre el fotógrafo y los sujetos del fotógrafo, podemos entender mucho acerca de las ideas, las actitudes y el conocimiento de las personas de esa época. Pero para hacer esto, tenemos que examinar cada fotografía, no solamente por lo que la imagen nos pueda decir razonablemente, sino también tratar de pensar en lo que nos dice con respecto a la perspectiva de la persona que tomó la fotografía. Tenemos que pensar en ese testimonio que nos daban sin quererlo. ¿Qué es lo que deducimos? ¿Qué es lo que inferimos de estas imágenes que el fotógrafo no pretendía necesariamente hacer? ¿Qué es lo que nos dice esto del posicionamiento del fotógrafo? Su conocimiento, su experiencia, su comprensión del lugar. ¿Qué es lo que nos dicen las fotografías? ¿Qué es lo que el fotógrafo nos muestra de sí mismo al tomar estas fotografías? Y por último, tenemos que pensar en las perspectivas diversas reveladas por estas fotografías y las distintas verdades que surgen y pensar en cómo esto nos puede dar una imagen mayor de este pasado complejo. Así que, tomando algunas de estas fotografías de Lily Jacobs o viendo este álbum, aquí
Vamos a mirar esto. Me gustaría que hicieran ustedes una cosa para darles un descansito, para que no me tengan que escuchar todo el rato. Es estudiar la fotografía de cerca y pensar tanto como puedan cómo describirían lo que sucede, qué es lo que pueden ver ustedes. Cuanto más de cerca miran, qué es lo que ven. Les voy a dar 1 o 2 minutos y a lo mejor quieren hablar con la persona al lado suyo para que me describan tanto como puedan en el mayor detalle posible. Bueno, que se lo describan a la persona que tienen ustedes al lado. Descríbanles lo que ven, lo que pueden entender, lo que puede sugerirles esta imagen, ¿vale? Tienen un par de minutitos para hacerlo, para pensar en ello tanto como puedan. Bien, ¿qué podemos ver? Claramente, un tren. Un tren acaba de llegar y sabemos el lugar al que ha llegado es Auschwitz-Birkenau. Y la gente va saliendo de estos vagones para ganado. Hay presos con uniformes a rayas que empiezan a separar a estas personas en 2 grupos. Los niños mayores y los hombres de un lado y las mujeres y los niños jóvenes del otro. Las personas que han llegado... Perdón, dice el ponente. Las personas que han llegado llevan atados muy pesados con sus cosas. Sabemos lo que contienen esos atadillos y si han visitado ustedes la exposición de Auschwitz seguramente que habrán visto muchos de esos objetos mostrados en la exposición. Tienen aquellas pertenencias que pueden llevar consigo: sartenes, cepillos de pelo, ralladores de queso, cepillos de dientes, ropa caliente, las cosas normales que hacen falta para el día a día, porque ellos piensan que van a seguir con vida. Ellos piensan que van a ir a un lugar en el que trabajarán. Sabían que iba a ser algo duro, que iba a ser cruel, pero ellos llevaban las cosas necesarias para el día a día. ¿Cuál es el tema, por lo tanto, de esta fotografía? Pensemos en la intención del fotógrafo. ¿Le interesa al fotógrafo la experiencia individual de cada una de estas personas? ¿Hay compasión en una fotografía como esta? La posición del fotógrafo, de hecho, la posición que ha tomado el fotógrafo es de altura. Eso nos da alguna clave acerca de quién ha tomado la foto. Pensemos en dónde se encuentra el fotógrafo. El fotógrafo ha decidido tomar una posición muy elevada. No hay nada clandestino en esta fotografía. Esto ha sido tomado de forma abierta y con permiso. Esto obviamente, no es una fotografía que se haya tomado rápidamente, está muy bien compuesta, está bien centrada, la exposición es buena, y esto es en una época en la que no había exposición automática en las cámaras de fotos, había que hacerlo de forma manual. Esto indica que probablemente este es uno de los fotógrafos de las SS del Departamento de Fotografías de Auschwitz, Walter Bernhard, o su ayudante, un antiguo profesor de escuela Unstoffen. No lo sabemos seguro, pero parece que seguramente será así. ¿Qué es lo que le interesa al fotógrafo? Claramente, no es la experiencia individual de estas personas que han sido traídos y condenados a muerte y a trabajos forzados, sino que más bien se centra en la escena en general, lo que se llamaría un tableau, una escena que nos muestran para que deliberadamente, yo sugeriría, se narre el proceso de destrucción. El tema no es el individuo, sino el proceso. Habiendo escogido esa posición elevada, se encuentra sobre el tren para poder mostrar tanto de la escena como le sea posible. Las imágenes están bien compuestas de forma profesional, de hecho, porque vemos que la línea del tren lleva nuestros ojos desde los individuos en el suelo hacia su destino que ellos desconocen, obviamente,
está aquí y aquí. Estos edificios gemelos, arriba con sus chimeneas de ladrillo, se perfilan frente al cielo. Es una imagen que nos narra el proceso de destrucción. Muestra la llegada, la dirección del viaje y el lugar del asesinato en un único momento. Así que, aunque hablamos de un momento del tiempo, durante ese momento vemos todo un proceso, todo un periodo. El interés del fotógrafo está en el proceso. Es la organización de estos asesinatos en masa y todos los acontecimientos que se dieron. Pero cuando estudiamos esta imagen con detenimiento, podemos empezar a ver las experiencias individuales. El grupo, como grupo, puede comportarse o puede ser comprendido como una masa pasiva, así es como el fotógrafo lo ve, siguiendo las órdenes de los SS y de los presos. No sabían exactamente lo que les iba a pasar, pero si miramos a la masa, se nos pierden algunos detalles importantes. Individuos, algunos de ellos están aquí metidos dentro de un círculo, siguen actuando y reaccionando e interactuando de formas diferentes. Aquí vemos una mujer y un niño en la parte de la izquierda de la imagen que han unido sus brazos. Y un poco delante, una mujer lleva en sus brazos a un bebé. Un niño, en el fondo, ha visto al fotógrafo sobre el tren y está mirando hacia la lente de la cámara. Es decir, que nos está mirando a nosotros ahora, porque nosotros estamos mirando la foto y le devolvemos la mirada. Un hombre detrás de ese niño está ayudando a una mujer joven que lleva una carga a su espalda, y nada de esto le interesa al fotógrafo. Pero cuando miramos la intención del fotógrafo, podemos entender algo de la individualidad de cada una de estas personas que han sido traídas hasta aquí. Otro detalle. Estaba prohibido para la Sonderkommando, para esos presos con sus uniformes a rayas, les era prohibido hablar con los presos y solamente les podían decir lo que tenían que hacer, les podían dirigir a un grupo u otro, eso era todo. Pero uno de estos presos, y conocemos su nombre, Heinrich Price, está aquí en la parte de atrás, en la parte de delante con su uniforme, y podemos ver que está hablando con una mujer joven. Esto es solo un momento del tiempo, es solo un trocito del tiempo, un momento congelado. Y podemos ver en esta foto cuánto tiempo, no podemos ver cuánto tiempo hablaron, pero mirad su lenguaje corporal. Parece que no está solamente dirigiendo a esta mujer hacia el lugar donde debería encontrarse, sino que parece que algo más está sucediendo aquí. No podemos saber exactamente lo que sucede, pero lo que sí que sabemos es que algunos de estos Sonderkommando en la rampa les daban consejos rápidamente, susurraban a las madres que deberían pasar a su bebé a un abuelo. Recordad que los que acaban de llegar no saben lo que va a suceder, pero los Sonderkommando sí que lo saben lo que va a suceder. Y ellos sabían que una madre con su hijo joven a veces sería separada, y normalmente el SS decidía juntarles a la madre y al niño. No olvidemos cuál es la intención. No es por un acto de compasión por lo que mantenían a las madres y a los niños juntos, sino porque no querían que provocase problemas separar al niño de la madre, porque eso iba a ralentizar el proceso. Y si necesitas que una mujer joven trabaje en el campo, siempre puedes buscar a una que esté detrás de ella y que no tenga un niño en brazos. Así que el consejo de pasarle el bebé a los abuelos o a un niño pequeño, por ejemplo, nuestro hijo mayor de 18 años, así
podemos ayudarles. Eran palabras que estos nuevos llegados no entendían, pero que les podían ayudar a pasar esa selección. ¿Heinrich Price está dando esos consejos a esta joven? Sea lo que esté sucediendo aquí, es solamente un momento que el fotógrafo no ha percibido porque no tiene interés alguno en los individuos, pero sigue estando capturado sin que ellos lo sepan y sin que lo sepa el fotógrafo con su lente. En la distancia vemos esos dos grandes edificios, uno a cada lado del ferrocarril. Cada uno de ellos con estas chimeneas de ladrillo. Estas son dos de las instalaciones de la muerte de Auschwitz. Son los crematorios, las cámaras de gas. Tenemos dos a la izquierda y el crematorio 3 a la derecha, tal y como lo estamos mirando. También hay que saber que en la parte de atrás, a distancia media a la izquierda, hay un edificio de una única planta. Opuesto a ese edificio se encuentra el lugar donde se hacía el proceso de selección. Es el lugar en el que se decidía quién trabajaría hasta la muerte en el campo de concentración y quién sería asesinado inmediatamente en las cámaras de gas. Si avanzamos, seguimos al fotógrafo que bajó del tren y se posicionó en ese punto. Así que ahí tenemos de nuevo ese edificio de una sola planta. Nos lleva al lugar donde la selección se está dando. ¿Qué vemos aquí? Un grupo de personas, de hombres, que han tenido que quitarse el sombrero. Es un día de calor, el sol está pegando fuerte, pero todos tienen la cabeza descubierta. Los SS no, pueden verlo. Y se ponen frente a un doctor de la SS que decidirá si van a trabajar en el campo o si van a ir directamente a la cámara de gas. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se plantea el médico esta decisión de vida o muerte para cada una de las personas? ¿Es posible por esta imagen ver si pasa o no pasa el tiempo? Si entendemos que la imagen es un momento congelado, un pedacito de tiempo, podemos imaginar que en la quietud de esta imagen el tiempo se ha parado. Pero miremos con detenimiento y podremos ver que de alguna forma podemos juzgar el tiempo que le toma tomar una decisión. Podemos ver la distancia entre cada grupo de hombres a medida que andan desde el punto de selección hacia ese edificio de una sola planta en el fondo y de ahí a la columna de hombres en la parte de la derecha de la foto que van hacia las cámaras de gas. La diferencia entre cada grupo nos muestra lo corta que ha sido la distancia que ha sido andada, es decir, en los segundos que le tomó al médico decidir cuál sería el destino de cada una de esas personas, si vivirían o morirían. ¿Qué nos dice eso acerca del valor de la vida humana en este lugar? Un solo médico tomaría esta decisión cientos o miles de veces por año. Una examinación rápida, un gesto de mano y mandaría a hombres, mujeres y niños a su muerte. Así que hoy, estas imágenes del álbum de Lily Jacob se utilizan en exposiciones, en películas en todo el mundo para mostrar el horror de lo que sucedía en Auschwitz-Birkenau. Pero, ¿cuán eficaz es esta fotografía a la hora de mostrar la atrocidad? En los ojos de quien lo ve, del espectador. ¿Realmente podemos ver esa atrocidad? Si simplemente vemos esta imagen, vemos dentro de un libro o dentro de un museo, ¿podemos ver esa atrocidad? ¿Cuánto tiempo pensamos que el espectador en la exposición de Auschwitz va a estudiar esta imagen? ¿Vamos a dedicarle más tiempo del que el médico le dedicó? ¿O vamos a detenernos y preguntarnos
¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estos hombres en esta imagen? Sus personalidades, sus vidas, sus amores, sus sueños. ¿O solamente vemos un grupo anónimo que está siendo procesado por el médico? Solamente el poder y las acciones del verdugo, del autor, la intención es decir, la intención del autor de la foto, que no le preocupa al individuo, sino que estaba registrando el proceso de destrucción. Si miramos más allá, a través de esta fotografía, de este álbum fotográfico, sí que encontramos algunos retratos individuales. Pero ¿cuáles son los retratos que ha escogido realizar el fotógrafo? Ya hemos visto la imagen de Lily Jacobs, de los dos hermanos de Lily Jacobs, Israel y Zelig, y a menudo los vemos en las exposiciones del Holocausto y en los documentales y en los libros y en los artículos, porque son los que más se reproducen, son las imágenes que más se reproducen de las 200 que encontramos en este álbum. ¿Por qué? Si volvemos atrás, ¿por qué? ¿Por qué esta foto en concreto es tan a menudo escogida para su reproducción? A lo mejor es porque en ese momento vemos que hay una conexión importante con la joven que encontró el álbum, y eso es muy poderoso, ¿verdad? Ese motivo, ella abre el álbum y lo que ve es a sus hermanos. A lo mejor es porque son niños. Y la inocencia que representan esos niños también es muy poderosa, o a lo mejor es porque los comisarios de las exposiciones o los autores de los libros o los documentalistas o los cineastas reproducen esta imagen también porque piensan que es una imagen con la que su público va a poder crear esa conexión, porque va a evocar esos sentimientos de simpatía con la víctima. Pero por supuesto, si esa es la intención del comisario, del cineasta, no fue la intención, obviamente, del fotógrafo que tomó la fotografía. Otras imágenes muestran más acerca de lo que el fotógrafo consideraba con respecto a esas llegadas, y su lente no tenía piedad alguna. En esta página, en la página del álbum, tanto como las fotos, aquí está escrito Nicht mehr einsatzfähige Männer, hombres que ya no sirven para nada. En la parte de arriba vemos un retrato de un judío que está sentado de forma extraña en una silla y que mira incómodo a la cámara. Él sabe, por supuesto, por qué de esos miles de personas, por qué a él le están haciendo una foto, por qué le han escogido a él. Su enanismo le ha convertido en un objeto de curiosidad para el fotógrafo. Imaginemos la escena a través de sus ojos y veremos a un hombre armado SS con su uniforme que se ha bajado a su nivel. Es un fotógrafo profesional, sabe cómo componer la fotografía, a pocos pasos de él, que está apuntando su cámara hacia su cara, hacia la cara de este hombre. La dinámica de poder en esta fotografía no podía ser más explícita. No hay duda alguna de que se le ha pedido de que no se ha pedido permiso. Si quieres tomar una fotografía de alguien, siempre se pide permiso, ¿verdad? Pero en otros lugares, en otros momentos de su vida, puede que su tamaño físico sí que atrajese la atención no deseada, y en aquellas situaciones podía haber respondido de alguna forma, pero aquí en Birkenau está siendo totalmente humillado. El acto
acto de fotografiarles se convierte en un acto brutal y degradante. No es un acto neutral por parte del fotógrafo, es un acto de violencia total y absoluta. Es un ejercicio de poder acompañado por la amenaza constante de violencia. Lo vemos en esa imagen incluso más de lo que lo vemos en otras fotos, pero todas las fotografías en este álbum muestran lo mismo. No es como si un fotógrafo hiciese una foto y diese el botón y ya está, no. Hay una forma de control aquí. La fotografía de abajo, esta de aquí, muestra un grupo de gente que no puede andar hasta la cámara de gas. Se quedan sentados y esperan a un lado a medida que se va realizando la selección. Después, una ambulancia con una cruz roja pintada en uno de los lados, como emblema de nuestro mundo civilizado moderno, vendrá a recogerles y llevarles esa corta distancia hasta su muerte. Este grupo también incluye a algunos de los familiares más cercanos de Lily Jacobs. En el centro de la foto hay 4 personas que están sentadas al lado del tren. En la parte de la izquierda de esas 4 personas están los abuelos de Lily, Abraham y Chandler Jacob. Esto a veces se incluye también en las exposiciones y en los libros y en las películas. Y en la parte de la izquierda, lejos, están los hermanos pequeños de Lily, que también son sus familiares. Pero hay otras personas aquí y en las otras páginas del álbum son menos inocentes. ¿Es un asesinato, una atrocidad mayor que la de Israel y Zelig? Las representaciones del Holocausto se utilizan para que el público se identifique con las víctimas. Por lo tanto, la foto de Israel y de Zelig Jacobs obviamente evocan esa simpatía y esa compasión, porque no parecen tan distintos a los niños que nosotros todos conocemos. Es fácil ver esa identificación, identificarnos con ellos, pero ¿no deberíamos también sentir un horror igual por el maltrato y el asesinato de otras personas que son más distintas a nosotros, que son diferentes a nosotros? Un poquito a la izquierda, en la foto un poquito a la izquierda de Abraham y Chandler, sentado en el suelo, está un hombre mayor religioso con la cabeza cubierta. Y veréis este señor aquí que tiene una bufanda que le cubre la cara. No conozco su nombre, pero en esta foto vemos de forma simultánea que hay una historia cultural larga, un acto de brutalidad horroroso y también, si miramos con detalle, una resistencia espiritual y algo de dignidad. Su cabeza está cubierta por una kipa, es decir, una especie de sombrero circular pegado a la coronilla. Utilizando esta kipá, está honrando a su Dios. Muchos de los hombres que seguían las costumbres religiosas judías dejaban su barba crecer desde que eran jóvenes, y seguramente este hombre llevaba toda su vida adulta con su barba, y era una marca tanto de su identidad personal como religiosa. Pero queda evidente, gracias a esta fotografía, por la bufanda que lleva, queda claro que ha sido atacado de forma brutal. Le están atacando físicamente, le están degradando. Hay otras fotografías de otros lugares, de una serie de pueblos, donde los soldados alemanes les cortaban la barba a los religiosos judíos, no porque se lo pidieran, sino simplemente porque les parecía un deporte divertido. Después de este ataque violento, podríamos esperar de cualquier persona, o incluso más de una persona mayor,
que hiciera cualquier cosa para tratar de no llamar la atención, para estar integrado, para no llamar la atención sobre sí mismo. Pero en vez de tener la cara descubierta, se había atado una bufanda en torno a la cara, a pesar de que eso llamaba la atención sobre él. La intención del fotógrafo no es mostrar este desafío por parte de un hombre mayor que está haciendo de un acto de humillación el de defensa de su dignidad. Pero si decidimos mirar más allá de la mirada del autor de la foto, la intención del fotógrafo, que solamente ve una masa bajo el yugo nazi, podemos ver la experiencia individual de cada uno de estos humanos. En 2007, otro álbum fotográfico impresionante surgió de la zona de Auschwitz, de cerca de Auschwitz. Las imágenes que contiene este álbum también las habían tomado los SS, pero con un propósito totalmente distinto al de las fotos del álbum de Lily Jacobs, y nos muestra una verdad totalmente distinta. El álbum de Lily Jacobs, el álbum que hemos estado observando hasta ahora, documenta el trabajo del campo. Los SS están dedicados a este asesinato en masa. Si volvemos hacia atrás, les vemos aquí, de pie en la rampa, dirigiendo este proceso de asesinato. Y nos podríamos plantear qué tipo de personas son, pero sus vidas, sus personalidades no son tampoco el interés ni el objeto del fotógrafo. No le interesan las personalidades de ninguno de los seres que salen en la foto. Al fotógrafo solo le interesa el proceso. Así que no tenemos muchas pistas acerca de quiénes eran estos verdugos en las fotografías. En ese sentido, ellos pueden seguir siendo esos monstruos de nuestra imaginación. Podrían ser psicópatas, podrían ser asesinatos sádicos, fríos, o podrían ser esas personas que obedecen las órdenes que nos gustaría decirnos a nosotros mismos que son. No hay nada en estas fotografías que realmente vaya en contra de esos estereotipos que solemos tener y con los que nos consolamos. Pero el nuevo álbum que acaba de surgir, que se llama el álbum de las putas, perdón, de Hooker, porque lo hizo Zine Carl Hooker, no porque sean putas, perdón, ha sido un problema de traducción. Estas fotografías son de la misma época de las fotos de Lily Jacobs. Es el mismo lugar en el mismo momento, un verano en 1944. En Auschwitz. Y nos muestra a los mismos hombres que estaban dedicados a la destrucción de los judíos húngaros en Auschwitz, pero en un contexto totalmente distinto. Algunas de las fotografías en este álbum son de ocasiones formales, un funeral para 5 SS que habían sido asesinados, la ceremonia de construcción de un nuevo hospital, pero también eran momentos de ocio, los asesinos descansando, los asesinos pasándoselo bien. Y aquí en esta foto y en otras fotos vemos a los asesinos tomando el sol, riéndose, cantando canciones, comiendo arándanos con las mujeres que les ayudaban en el campo. Y el efecto que tienen estas fotos es llamativo y además es perturbador. Cuando miramos estas imágenes, ya no podemos mantener a estos hombres alejados de uno. Ya no son esos asesinos deshumanos anónimos que veíamos en el álbum de Lily Jacobs. Aquí parecen más como nosotros. En esta foto en concreto, los oficiales nazis y las mujeres que les ayudaban en el campo están en un puente de madera en un lugar que se llama Solehütte. Las Helferinnen, las mujeres que les ayudaban, eran las estenotipistas, las administrativas, las telefonistas que ayudaban con la administración de Auschwitz. Muchas de estas fotos las tomaron también en Solehütte
que era una cabaña que estaba entre pinos cerca del río Sola, en una región que era muy popular para los turistas antes de la guerra, y por lo tanto era un lugar estupendo para cazar en los bosques, para salir a pasear por los bosques, salir a nadar en el lago que se encontraba cerca. En estas fotos vemos la cara humana de aquellos que más nos cuesta entender. Aquí están los mismos hombres que habían organizado y realizado el asesinato en masa más grande de la historia, pero aquí están socializando, relajándose y pasándoselo bien mientras se toman un descanso de la matanza. Y es sorprendente saber que siguen cerca de Auschwitz, están en el complejo de Auschwitz, cerca de Birkenau, mientras el humo de los cuerpos de sus víctimas salen por las torres de los crematorios. El álbum, como dije, pertenece a Carl Hooker. Carl Hooker es la persona que sale en el centro del puente de madera. Sus brazos están en torno a 2 de una docena de jóvenes que se ríen y que están haciendo el tonto para la cámara. El álbum parece ser un recuerdo personal de su carrera en Auschwitz, dado que él está en todas las páginas del álbum. Cubre la época desde su llegada al campo en el verano de 1944 como ayudante del nuevo comandante de Auschwitz I, el primer campo, que se llamaba Richard Bayer. Desde el verano del 44 hasta enero del 45, cuando los nazis abandonaron el campo. La población del campo de concentración de Auschwitz tenía el tamaño de un gran pueblo, con 135.000 presos y 4.000 hombres entre los SS presentes en 16 kilómetros cuadrados, con unos 40 subcampos de concentración. A la gente se le obligaba a trabajar en canteras, en minas de carbón. Todo ello requería organización y gestión. Y el papel de Carl Hooker, en palabras del predecesor del comandante Rudolf Hess, era asegurarse de que ningún evento importante en el campamento fuese desconocido por el comandante. Por lo tanto, Hooker controlaba Auschwitz. Estaba muy cerca de aquellos que tomaban decisiones y tenía un conocimiento en profundidad del sufrimiento humano que se estaba provocando allí. Y aún así tenía fotos de sí mismo en Auschwitz y las incluyó en este álbum fotográfico. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos cuenta esto de la imagen que este hombre tenía de sí mismo? ¿Cómo se sentía con respecto a su posición, sus deberes, su posición como ayudante del comandante de Auschwitz? Porque una de las cosas que nos gusta decirnos a nosotros mismos acerca de los actores, de los autores, es que, bueno, a lo mejor no les quedaba otra, no tenían otra opción, les obligaban a hacerlo. ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen negado? O que solamente estaban obedeciendo órdenes, que ellos no eran responsables realmente. Preferimos ver a los autores de esa forma, como gente que no tenía la opción y que simplemente cumplían con órdenes, porque eso nos da una explicación sencilla para entender por qué habían cometido esos crímenes horrendos. Pero este álbum nos muestra que esas ideas no están basadas en la realidad, porque Hooker está presente en todas las páginas. Empezamos con una foto de sí mismo y Richard Bayer cuando fueron promocionados y seguimos con las visitas de los dignatarios nazis, momentos ceremoniales y relax. Este es un álbum que celebra su carrera y sus logros profesionales, los logros profesionales de un autor deseoso de hacer lo que hizo. Carl Hooker es una persona que se sentía orgullosa de su trabajo, porque al fin y al cabo no guardamos
recuerdos de los momentos de nuestra vida de los que nos avergonzamos o por los que nos sentimos culpables. De hecho, se dice que Hooker llegó a Auschwitz en mayo del 44 por su experiencia, por su vigor, su capacidad a la hora de administrar un centro de asesinato, dado que llegó de Majdanek para ayudar al nuevo comandante de Auschwitz, un comandante que no tenía mucha experiencia, Richard Baer. Hooker, además, no era el único experto que fue traído a Auschwitz en verano del 44. Toda una serie de personas clave fueron identificadas. Ellos podían asegurar que el asesinato de los judíos húngaros se hiciera de forma eficiente y con eficacia brutal. El comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, había sido promocionado como de inspector de los campos de concentración y en 43 ahora le pidieron que volviera como comandante de los SS para supervisar el programa que llevaba su nombre en su honor, Action Höss, la acción de Höss, el asesinato de los judíos húngaros. Eso es algo que le hacía sentirse orgulloso. Höss era un asesino con mucha energía, se involucraba en todos los detalles del proceso de asesinato, incluso visitaba otros centros como Chelmno y Treblinka para poder aprender de sus técnicas y de su innovación. Y cuando volvía a Auschwitz, volvió con su antiguo ayudante, Joseph Kramer. Kramer estaba en Dachau, en un campo de concentración, pero ahora en este periodo volvió como comandante de Auschwitz y Birkenau, el centro de asesinato más importante que el mundo había visto nunca. Todos estos hombres están en otra fotografía del álbum de Hooker, una de las fotos más llamativas. En esta foto, un grupo de unos 70 SS están cantando juntos, acompañados por un acordeonista que parece moverse con la música. En la parte de delante están los líderes de Auschwitz. Carl Hooker, el propietario de este álbum, está en la parte de delante, en la parte de la izquierda, delante de la barrera de madera. Este es Hooker, aquí. El mismo hombre que veíamos antes en el puente de madera con sus brazos en torno a las jóvenes mujeres. A la derecha de Hooker, aquí, es Otto Moll. Es el supervisor de las cámaras de gas de Auschwitz. Otto Moll estaba encargado de las personas que llegaban a Auschwitz desde el momento en que salían de los trenes hasta que entraban en las cámaras de gas. Él les daba la bienvenida y les tranquilizaba antes de meterles en la cámara de la muerte. Otto Moll fue una de las personas más crueles y más sádicas de todos los guardas. Hubo veces en que lanzaba a las personas vivas a las llamas y utilizaba a los presos como dianas móviles para ver cómo se le daba el tiro. Con el codo apoyado sobre la barrera, aquí está el nuevo comandante de Auschwitz, Richard Baer. Y a su lado, en el centro de la primera fila con los brazos cruzados, es Rudolf Höss. Detrás de Höss está el nuevo comandante de Auschwitz-Birkenau, Joseph Kramer. Y un poquito más allá está el doctor Mengele, sonriente, que mandó a miles de personas a las cámaras de gas, pero que es sobre todo conocido por los experimentos médicos horrorosos que realizó entre los presos, sobre todo los gemelos a los que seleccionaban la rampa. ¿Qué es lo que podía haber preparado a estas personas para sus puestos en Auschwitz? Carl Hooker
Era un hombre de familia de 32 años con su mujer y con 2 niños. Anteriormente era un bancario que se convirtió en uno de los organizadores de este asesinato en masa. Antes de la guerra, Richard Pryor, el comandante de Auschwitz I, antes de la guerra, era un modisto, era un pastelero que hacía dulces. Joseph Kramer era un niño de clase media de Múnich que se convirtió en contable. Ahora era comandante de Auschwitz II-Birkenau, el centro de asesinato más grande que el mundo haya visto nunca. Mengele era un médico y un antropólogo. Este es el hombre que realizó experimentos obscenos entre los niños gitanos y judíos y era conocido como presos como Malach Hanavet, es decir, el ángel de la muerte. Así que aquí tenemos un bancario, un pastelero, un contable, un doctor. La banalidad de sus vidas anteriores contrasta con los asesinos en los que se convirtieron. Pero preguntémonos, ¿qué sería una profesión normal o una preparación normal para alguien que luego iba a trabajar en Auschwitz? Si comparamos los álbumes de Lily Jacob y de Hooker, la mayoría de los comentaristas se han visto sorprendidos por cómo podía la misma persona podía estar en 2 mundos totalmente distintos. Lo fácilmente que pasaban del infierno y el asesinato de Birkenau a estar relajados, cantar, tomar el sol en la zona de Solothurn. Pero estas imágenes solamente nos llaman la atención cuando atomizamos el pasado en estos momentos separados atomizados, cuando olvidamos la advertencia de Susan Sontag y no nos damos cuenta de que cosas que pueden parecer separadas en realidad están interrelacionadas. Estos no son 2 mundos separados. Cada uno funciona como parte de un mismo proceso histórico. Eso es lo que quería indicar al principio. Ese es el peligro de mirar a un momento congelado como si eso nos contase todo lo que necesitamos ver. Tenemos que ver más allá del momento congelado de las fotografías, de la rampa en Birkenau. Y tenemos que mirar más allá de esos momentos congelados de los SS en Solothurn. Tenemos que pensar que estos que parecen 2 mundos en realidad son partes básicas del mismo proceso de genocidio. Nos enfrentamos a este pasado desde nuestra perspectiva, con una comprensión del genocidio como si fuera un acto de destrucción total. Pero al hacer eso no entendemos la imagen tal y como fue grabada por el fotógrafo. Para poder entender la importancia del álbum de Hooker, estas fotos en Solothurn, tenemos que entender que aunque nosotros vemos el genocidio como un acto de destrucción, para los actores, para los verdugos de estos genocidios, siempre es un acto de creación. Hoy en día, nuestros ojos se dirigen a Auschwitz I y a Auschwitz II, el principal campo de Birkenau, en lugar de mirar hacia Solothurn. Muchos visitantes van al antiguo campo de concentración y campo de la muerte, de exterminio todos los años para tratar de entender mejor el Holocausto. Pero nadie visita el retiro de Solothurn para los SS, que se encuentra muy cerca. Pero para los nazis, Auschwitz-Birkenau era de poca importancia. Los campos de la muerte no eran un objetivo en sí mismos, sino que eran una forma de conseguir su visión utópica, una visión de un mundo sin judíos.
Las imágenes de Solothurte representan esa visión. Estaba ubicado en una región que había sido limpiada no solamente de judíos, sino también de polacos. Se habían quitado de encima los Untermenschen, los subhumanos, para crear un espacio purificado de vida para los germanos que vivían allí. Desde 1940 hasta 1944, unos 50.000 polacos fueron expulsados de este condado, que contenía tanto Birkenau como Solothurte. Granjas, pueblos, ciudades enteras fueron vaciadas de sus habitantes para que unos 4.000, 5.000 alemanes étnicos pudieran vivir allí. La deportación de los polacos fue brutal. Por la mañana, a eso de las 5 o 6 de la mañana, un pueblo era rodeado por soldados, por policía, por Gestapo, por SS, y a punta de pistola les obligaban a empaquetar un poco de comida, de ropa, y les obligaban a irse con camiones de su pueblo. Después llegaba un equipo para limpiar la casa, se quedaban con todo lo valioso para desinfectar las granjas, se ponía una bandera de la svástica y se ponía una foto de Hitler en cada una de las casas. A las 3 de la tarde de ese mismo día todo estaba listo para que llegasen los nuevos habitantes y se apoderasen de las casas, mientras que las familias que habían sido echadas tenían que empezar trabajos forzados en Alemania o eran echados al campo sin casa y sin forma de ganarse la vida. Los judíos habían vivido en la región Givitz desde la Edad Media, y ahora ellos también les habían echado de este territorio. Primero llegaron a Sosnowiec, al gueto, y después les mandaron a Auschwitz-Birkenau, donde la mayoría de ellos fueron asesinados. Mediante el proceso de deportación y de asesinato en masa, toda la región estaba siendo limpiada de polacos y de judíos. Los horrores fueron posibles para los actores, los verdugos, porque ellos tenían una causa superior por la que estaban trabajando, que era un mundo que les permitiría encontrarse en lugares como Solothurte. Así que Birkenau y Solothurte estaban totalmente ligados el uno al otro, porque son el mismo mundo. Birkenau era el que creó ese idilio de Solothurte. Y Solothurte le daba justificación y sentido al asesinato. Era emblemático de ese nuevo mundo que los nazis estaban creando. Y entonces, cuando vemos aquí a los asesinos relajarse, cantar y jugar juntos, están creando una ilusión, la ilusión de que lo que están haciendo está bien, era necesario. En su camaradería se sentían unidos los unos a los otros en esa misión común. Y en este retiro maravilloso al lado del río intentaban hacer que la fealdad de Birkenau fuese bella. Cuando miramos más allá de ese momento congelado, el sentido real de estas fotografías nos es revelado. Birkenau creó Solothurte, un mundo sin judíos. Y Solothurte hacía que Birkenau fuese posible. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paul, por tu intervención y por arrojar luz sobre aquello que estaba escondido, ¿no?, en algunas de las imágenes que teníamos delante y quizás necesitábamos una visión un poco más profunda para ver, ¿no?, en toda esa verdad que se esconde, ¿no?, en la fotografía, como decías. Bien, como sabéis, tenemos un pequeño coloquio a partir de ahora, con lo cual os pido que los que queráis intervenir, tengáis alguna pregunta para Paul, pues levantéis la mano y bueno, pues iniciamos ese coloquio. Thank you very much.
Muchas gracias. En primer lugar, quería felicitarle por esa exposición impresionante. Me ha parecido espectacular. Ya he ido 3 veces. Una vez con mis hijos, mis hijos mayores, otra vez con mi marido y otra vez sola. Y me parece sobrecogedora. Así que, con respecto al otro álbum, que no conocía el álbum de Auschwitz, pero no el otro. El otro de las fotos SS, me gustaría saber, porque no sé qué es lo que pasó con Carl Hooker. ¿Sabe lo que le sucedió después de la guerra? ¿Fue juzgado? ¿Fue colgado? Porque sabemos cuál fue el destino de Höss y de Mengele, que nunca fue capturado. ¿Pero qué le pasó a Hooker? ¿Se sabe? Seguro que sí, seguro que se sabe. Y yo debería poder responder a su pregunta. Es una muy buena pregunta, pero me temo que no lo sé. Pero no se preocupe que me enteraré. Seguro que se sabe. Creo que sí que fue juzgado, pero tengo que comprobarlo. A lo mejor alguien lo sabe. Carl Hooker. Y también quería decir que cuando vemos Auschwitz, Birkenau, el Holocausto, siempre nos preguntamos cómo fue posible. Pero creo que si tenemos en cuenta el antisemitismo que se iba cocinando desde Lutero, diría yo, pero incluso antes, había ese antisemitismo que para ellos era una redención, como usted decía, esto era una misión para ellos. Tenían que salvar al mundo de los judíos sucios, de esa conspiración en la que ellos creían. Y por eso para ellos veían a los judíos como cucarachas y no importaba gasear a un niño o a quien fuera. Así que cuando lo vemos es algo que nos pone muy nerviosos, pero para mí el horror de Auschwitz y del Holocausto es doble. En primer lugar, porque sucedió y como sucedió, es un genocidio, es único en la historia del mundo. Ha habido otros genocidios, pero no tan duros como este. Y también, según Yehuda Bauer, cuando habla del Holocausto, es un genocidio que de hecho no tiene un objetivo, no hay propósito alguno, no matamos porque queremos colonizar. Bueno, pues a lo mejor en el caso del este un poco, pero ese no era el objetivo. El objetivo era simplemente matar a todos los judíos. Eso era lo horrible, pero para mí especialmente estoy muy enfadada porque después de la guerra muy pocos alemanes fueron juzgados. Y sí, por supuesto, hubo el juicio de Eichmann, pero sigue, creo, a día de hoy, habiendo esa visión de que los nazis fueron los nazis, que estaban totalmente separados de los alemanes normales. Pero en los años 40, ser alemán y ser nazi era lo mismo, porque el antisemitismo era tan fuerte entre la gente normal. Así que, ¿quién produjo el Holocausto? Todo el mundo habla de aquellos famosos cerdos, pero estamos hablando de millones de personas que hicieron que aquello fuera posible. No solamente los SS de Auschwitz, no solamente de los 3 campos y de los 40 subcampos, sino todos los que colaboraron. Yehuda Bauer dice que los alemanes que enviaban a niños a los campos de verano eran los mismos que estaban organizando las deportaciones de los judíos, todo el transporte, para que llegasen a los campos de exterminio. Así que ese es el motivo por el cual pienso que hay ahora
Creo que eso es lo que hace que sea tan horrible, que nadie hiciera nada, que nadie realmente intentara, que todo el mundo olvidase ese tema. Yo a veces escribo acerca del Holocausto y a veces la gente me dice, ¿pero por qué piensas en eso? Ocurrió hace tantísimo tiempo, pero yo digo, no, no, pero lo horrible es que no sucedió y por eso el título de esta exposición es estupenda, porque no ocurrió en la Edad Media, no ocurrió en otro planeta, ocurrió en el centro, en el corazón de Europa y solo hace 70 años. Así que bueno, son solo algunos pensamientos. Muchas gracias por sus comentarios. Me gustaría añadir a lo mejor que tiene toda la razón, que la responsabilidad va más allá de Hitler y de los líderes nazis o del movimiento nazi. Seguramente una gran sección o grandes secciones de la sociedad alemana eran cómplices o tenían una participación activa. Pero yo iría más allá y diría que, de hecho, había gente en toda la Europa ocupada y los aliados alemanes también. Y para mí el Holocausto es esencialmente un problema europeo. Había verdugos, había actores en todas partes, también había nazis holandeses, también había lituanos, había gendarmes franceses, había gente por todas partes que se beneficiaron del expolio y del robo a los vecinos judíos y se quedaron con sus casas, con sus trabajos, con sus negocios, con los muebles de sus casas, así que sí. Para mí, así que es incluso más difícil, porque no es un problema alemán, sino más bien un problema para nosotros como europeos. Y nos hace plantearnos realmente cómo poder comprendernos a nosotros mismos y eso que llamamos la civilización occidental. A lo mejor otra pregunta. ¿Una más? Hola, buenas tardes. En relación con el seminario para... Sí. En relación con el seminario de profesores que pudimos disfrutar ayer, le quería preguntar qué sugerencias o qué consejos nos daría para el aprovechamiento didáctico del álbum de Auschwitz en las aulas con los alumnos. Perdón, a ver, he entendido. ¿De qué guía del Holocausto se refiere? ¿A la audioguía de la exposición o se refiere a otra? ¿Cómo podríais utilizar este álbum con los alumnos? Vale. Muchísimas gracias. Creo que una de las cosas clave que tienen que entender los jóvenes del álbum es, en primer lugar, que la mayoría de las pruebas, de las evidencias con las que contamos del Holocausto fueron creadas por los verdugos, por los actores. Entonces deberíamos pasar tiempo con ellos pensando en quién tomó las fotografías, pero también quién tomó las fotos en los guetos, quién tomó las fotos o quién produjo la documentación con la que contamos. En el Holocausto, como dije ayer, que es el genocidio más documentado de la historia humana, pero la mayor parte de esta documentación viene de los actores, de los verdugos. Entonces, si consideramos cualquiera de estas fuentes, es importante que nuestros jóvenes entiendan cuál es la mirada que estamos compartiendo cuando vemos estos documentos. En nuestra exposición utilizamos estas imágenes, ¿verdad? Y espero que estén siendo utilizadas con coherencia, con sensibilidad, que puedan provocar empatía y compasión de los visitantes. Pero si hubiese ganado la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial, y si hubiesen construido un museo
de la destrucción de los judíos, que por supuesto habría sido un proyecto que habrían celebrado. Entonces estas son las fotos que ellos habrían utilizado, pero de una forma diferente, ¿verdad? Entonces hay que conocer la intención de los fotógrafos. Creo que es muy importante también entender la intención de los fotógrafos cuando leemos estas imágenes, y cuando vemos a la gente que nos mira de vuelta. Esa no es la forma en que ellos habrían querido verse expuestos. Ellos están confundidos, están asustados y están ante un oficial de la SS que les apunta con una cámara. No es una imagen natural de cómo era esa gente. Así que tenemos que trabajar muy duro con estas imágenes. Creo que son imágenes vitales, pero deberíamos utilizarlas también junto con otras imágenes, como por ejemplo en la exposición. Una de las formas de trabajar que quisimos trabajar con estas fotos es utilizando también los bocetos, los dibujos a lápiz realizados por uno de los presos en Auschwitz que dibujaba las mismas escenas, un Sonderkommando. Y aunque no son fotografías, y de nuevo tenemos ese problema de la verdad de la imagen, porque le damos más prestigio siempre a una fotografía que a un dibujo, pero es que es el dibujo en este caso el que nos da una imagen más real de lo que sucedía, porque viene de la perspectiva y de la compasión de la víctima, que está tratando de detallar esa realidad. Así que utilizarlas, pero utilizarlas junto con otras fuentes también, como por ejemplo esas imágenes, pero también el testimonio de los supervivientes, de los testigos que nos cuentan cómo fue, para poder volver a darle su humanidad a las personas de esas imágenes. Así que yo he pasado tiempo con estos documentos. No hay que usar nunca evidencias, pruebas, documentos, objeto como una ilustración para argumentar algo, sino siempre como algo que tiene que ser leído de forma crítica y que tiene que ser considerado y que tiene que ser contextualizado. Y ayudar a nuestros alumnos a plantear preguntas más profundas para encontrar un significado más profundo. Espero que eso ayude. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, y lo primero, enhorabuena por esta exposición, que sin duda quedará en el recuerdo como una de las grandes exposiciones que han pasado por Madrid y por España. En relación a Karl Hooker, acabo de mirar en Wikipedia que falleció en Lübeck, Alemania, el 30 de enero del 2000 a los 88 años. Y mi pregunta para usted es, ¿cuándo se empezó la idea de hacer esta exposición itinerante de Auschwitz? Los comisarios, ¿cuándo empezó la idea? Y la segunda es, de todos los cientos de objetos que hay en la exposición, ¿cuáles destacaría usted como hay que prestarles especial atención? Aunque supongo que todos son muy importantes, evidentemente. Gracias. Muchísimas gracias por su comentario tan amable acerca de la exposición, y muchísimas gracias por comprobar el destino de Karl Hooker. Otras personas de esa fotografía sí que fueron juzgadas y fueron colgadas, Wolof Höss, Kramer, así que muchísimas gracias por haberlo buscado. En cuanto al origen de la exposición, yo creo que si a Luis no le importa, ¿quieres responder tú? ¿Quieres que lo diga yo? Vale, porque debería decir que hay que rendirle homenaje a la persona que tuvo la idea. Yo le dije que era un proyecto muy ambicioso cuando me lo contó. La verdad es que su visión me sobrecogió, y la verdad es que me sentí muy honrado por formar parte del equipo que él creó. Así que muchísimas gracias, Luis. Era una historia muy personal, si me lo permites. Luis forma parte de una empresa que se llama Musealia, que son los creadores de la exposición, en partenariado con el Museo Auschwitz-Birkenau, y trágicamente Luis perdió a un hermano mayor, de forma repentina, y cuando estaba de luto, alguien le dio un libro que se llamaba
La búsqueda del hombre del significado de Viktor Frankl. Y creo que no lo abrió enseguida, pero un poquito después, cuando se leyó el libro, que está escrito por un superviviente de Auschwitz, creo que se perdió dentro del libro de alguna manera. Le emocionó tantísimo el libro que sintió que la visión de Viktor Frankl de sus experiencias y lo que Luis estaba descubriendo acerca de Auschwitz eran historias que tenían que ser contadas, a un público más grande. Y como parte de la misión de Musealia, creo que de hecho fue una decisión muy valiente. No quedó claro que fuera a ser un éxito esta exposición y que fuese a tener apoyo, pero ha sido muy sincero, muy cuidadoso a la hora de reproducir esta exposición. Y llevó mucho tiempo realizar todo esto. Bueno, ese es el origen de la exposición y me gustaría también rendirle homenaje al canal, que ha sido la primera instalación, el primer museo que nos ha recibido, porque no es una decisión fácil acoger una exposición sobre Auschwitz. No es algo que podamos realmente adivinar que vaya a recibir la atención y la recepción que deseamos antes de hacerlo. Así que creo que fue una decisión muy valiente por parte del canal de Isabel II. Tenían la opción de hacer distintas exposiciones que también habrían tenido mucho éxito. Una exposición sobre los vikingos, los dinosaurios, eso siempre va a tener mucho éxito, ¿verdad? Por ejemplo. Pero una exposición sobre Auschwitz era un riesgo y me gustaría agradeceros por haber decidido tomar el riesgo. Y en cuanto a los objetos, hay tantísimos, ¿verdad? Más de 600 artefactos y cada uno de ellos cuenta su propia historia. Creo que lo importante es lo que a vosotros os parece que tiene sentido, lo que vosotros consideráis que tiene un significado más profundo, porque eso significará que habréis creado una interacción no solamente entre el objeto y el pasado, sino también entre el artefacto y vuestra vida, vuestra biografía, porque a veces encontramos significado en cosas diferentes. Pero si me empujas a escoger alguno, pues yo escogería, hay muchos, pero escogería el pequeño zapato con el calcetín que me rompe el corazón, la mantita de lana al final de la exposición. Creo que es algo que nos devuelve la esperanza. Esa manta de lana, había miles de ellas, fueron producidas en masa y creo que es emblemático de las diferencias entre nuestra exposición y otras exposiciones en el mundo entero, donde normalmente vamos a un museo, a una galería o a una exposición artística, vamos viendo realmente los puntos más sublimes de la civilización humana y vemos las cosas más maravillosas. Son normalmente cosas de grandísimo valor que nos inspiran. En cambio, en nuestra exposición tenemos un montón de restos de destrucción, cosas normales, cosas que la gente tenía, utilizaba y a veces incluso tiraba. Objetos como esta manta de lana tan sencilla no parece valiosa, pero cuando sabemos que es la manta que fue utilizada por Sigrid Frederick, el sastre judío que la cogió cuando le forzaron a salir de Auschwitz y que fue lo único que le mantuvo lo suficientemente caliente como para no morir de frío en aquella marcha de muerte con aquella manta que le cubría. Y esa manta ya tiene otro significado y además es más profundo el significado de la manta cuando consideramos la degradación y la humillación, la brutalidad a la que habían sometido a las personas, tratando de destruir totalmente sus vidas anteriores, su ser, destruir su ser en sí. No hay nada obvio. No podemos esperar que hubiese quedado humanidad tras esa experiencia. Y aún así, Sigrid Frederick compartió aquella manta y salvó la vida de otras 4 personas
envolviéndoles en torno a la manta. Y eso no es algo que hubiésemos podido esperar. Entonces vamos a otros museos, a otras galerías, a ver obras de arte maravillosas y colecciones maravillosas, y deberíamos hacerlo porque hay cosas maravillosas en nuestra historia. Pero ¿hay algún otro objeto en el mundo que hable más de la capacidad de darse, de ser generoso, de ser altruista, de ser humano realmente y de mostrar la resistencia y la resiliencia de nuestro espíritu como humano? Yo no he visto un objeto igual. Buenas tardes. Ante todo, agradecer al ponente por tan magnífica conferencia y a Canal por la exposición, que creo que hacía falta aquí en España el tema, que se sacara. Y a colación, quería hacer una pregunta. Estamos en un país que supuestamente no vivió la guerra. Con nuestra guerra ya tuvimos bastante. Pero con la sociedad actual, ¿cómo podemos hacer que esto, que es europeo, es español también, porque al final españoles también murieron en los campos de concentración, hacerlo que sea más, ¿cómo decirlo?, que pertenezcamos más a ello? Como ha dicho antes, de ser europeos. En cualquier país de Europa el holocausto está considerado como propio, pero aquí en España es una cosa, no nos pasó. Pero esto hay que conocerlo y hay que enseñarlo. ¿Y cuál es la forma de que la gente o el pueblo o la nación, o como se le diga, reconozca que esto también es nuestro? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que toda la historia nos pertenece a todos nosotros. Es una historia de la humanidad. Yo no tengo por qué ser egipcio para que me interesen las pirámides o el antiguo Egipto. Forma parte de mi pasado también. No necesito tener una conexión personal. Toda la historia nos revela algo de la historia humana y de la condición humana. Y lo que nos ofrece el Holocausto es toda la gama de experiencias humanas, todo aquello de lo que son capaces los seres humanos. Nos muestra algo de lo peor, de lo absolutamente peor del comportamiento humano, las profundidades de la depravidad, de la violencia, de la falta de humanidad, y también nos muestra las posibilidades de la valentía, del altruismo, de proteger a otras personas como nosotros, como lo que explicaba con la manta. Entonces creo que hay una conexión con todos nosotros a nivel humano. Veo también una conexión a nivel local. Por supuesto, entiendo tu punto. Todos vivimos en un mundo que todavía carga con las cicatrices del genocidio y todos tenemos responsabilidad por ese genocidio. Obviamente, cada uno de nosotros tendremos que entender mejor cómo y por qué el genocidio ha sido posible, cómo son posibles los genocidios, y mediante el estudio de los mejores estudios, de los mejores investigados, gracias a esos trabajos sobre el Holocausto, quizás podamos entender por qué suceden estas cosas, cuáles eran las señales, las advertencias que teníamos que haber visto, que podríamos ver en el futuro, y cuáles serían las posibilidades de intervención para evitar un genocidio en el futuro. Hay también, creo, elementos que contribuyeron también al Holocausto, tal y como ocurrió en la Europa ocupada, que fueron y que siguen estando presentes en mi sociedad, en el Reino Unido, en mi sociedad. Nosotros luchamos en la guerra, pero el Holocausto en sí no se dio en nuestro territorio, salvo en las islas del Canal. Pero nuestra sociedad, nuestra cultura tiene una larga historia de antisemitismo. La sociedad británica, y desgraciadamente también en la sociedad española, y ese antisemitismo está presente aquí también. En mi país tenemos una historia de imperialismo, de colonialismo, violencia brutal de personas por todo el mundo. España también tiene su pasado imperialista. Tenemos elementos de nacionalismo en Alemania, en el Reino Unido, y
Estamos empezando a ver un fantasma horrible que no es solamente el amor hacia nuestro propio país y hacia nuestros conciudadanos, sino que eso se está empezando a convertir en algo oscuro que demuestra que seguimos queriendo esa exclusión, esa violencia, y lo mismo pasa en España. Contamos con una especie de holocausto que se da en un mundo moderno en el que la gente era capaz de convertirse en cómplice del genocidio desde la distancia. La gente podían ser parte del genocidio, pero les parecía una parte tan pequeña que no les parecía que ellos fuesen responsables, porque era tan pequeño que no era culpa suya. Y ahora vivimos en un mundo en el que también somos cómplices de injusticias en todo el mundo. Cada vez que compramos algo que ha sido fabricado a través del sufrimiento de otros, cada vez que pasamos la página de un periódico e ignoramos los crímenes que han sido cometidos. Así que esa carga la cargamos todos, esa culpa la cargamos todos. El Reino Unido, España también. Todos, en todas partes. Muy bien. Muchísimas gracias. Me gustaría solo decir unas palabras que tienen que ver con la organización de la exposición. Y siempre estamos entre los propios organizadores abrazándonos y dándonos las gracias unos a otros de lo bien que nos ha salido, de lo inteligentes que fuimos al decidir la exposición. A mí me gustaría decir que en una exposición de este calibre pueden haber participado más de 500 personas y todos han sido necesarios para que podamos disfrutar intelectualmente, que seguramente, ya os digo, es la única manera que podemos hacerlo en este caso. Y sí que ninguna exposición, ninguna de las que hemos hecho antes, y por supuesto esta tampoco, es nada sin vosotros. Quiero decir, para nosotros lo que es importante es que difundáis, sois parte de esta exposición, sois ya testigos del Holocausto, y lo que nos gustaría es que difundierais y que todas las personas que van a tener en estos pocos días que quedan la oportunidad todavía de ver algo que es único, pues que tengan esa oportunidad, y vosotros también seréis parte de la organización de esta exposición. Thank you, Paul, for your wonderful speech. Muchísimas gracias, Paul, por su maravillosa presentación. Nos vemos en la sala en breve.